Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de función cuadrática que tiene como todas las aplicaciones que podríamos necesitar. Entonces, primero dice, un fabricante de equipos musicales estima que con el fin de vender X unidades de un nuevo modelo, el precio por unidad debe ser 1000 menos X. Entonces, fíjense que ese es el precio por unidad. Después dice, el fabricante también determina que el costo total de producir X unidad está dado por esta función de X. Bien, entonces, ¿cuántas unidades se debe producir y vender con el fin de maximizar las utilidades? Entonces, nosotros sabemos que las utilidades serán el ingreso total menos el costo total. Y el ingreso es precio por cantidad, ¿sí? P por Q. Entonces, si este es el precio por unidad, sería 1000 menos X. Eso es el precio por cantidad X. Menos, y esto es el costo, pero total, entonces no hay que multiplicarlo por x. 3000 más 20x. Y aquí es menos todo esto, como tal lleva un paréntesis o se cambian ambos signos. ¿Bien? Y aquí ya tenemos entonces x por 1000, 1000x, menos x cuadrado, menos todo el costo, entonces menos 3000, menos 20x. Todos los costos generalmente tienen estructura de costo fijo y costo variable. Entonces, sería menos el costo fijo y menos el costo variable. Y ahí lo ordenamos esto de la forma x cuadrado, x constante. Entonces, menos x cuadrado, 1000 menos 3000, 1000x menos 20x, términos semejantes, sería más 980x, 980, y el menos 3000. Bien, esa sería la función de utilidad, donde tenemos que entonces la constante que acompaña al x cuadrado es menos 1. B, la constante que acompaña al x es 980. Y C, la constante que queda solita es menos 3000. Bien, y acá nos dicen, ahora sí tenemos la función utilidad y nos dicen cuántas unidades se debe producir y vender para la compañía con el fin de maximizar las utilidades. Ok, con esto vamos entonces a encontrar el máximo de las utilidades que es el vértice, ¿sí? El máximo o el mínimo se calcula si x, o la variable que sea que estamos trabajando, menos b partido 2a. Entonces, menos b es menos 980 partido 2 por menos 1. Y eso sería menos por menos más 490. 980 partido 2, 490. ¿Qué? Unidades. Esas son las unidades que yo debo producir y vender para maximizar la utilidad. La siguiente pregunta es, ¿qué precio? No, ¿cuál es la utilidad máxima? ¿Cuál es la utilidad máxima? La utilidad máxima va a ser la función utilidad evaluada en este valor. Entonces, ¿cuánto es la utilidad para la cantidad que maximiza la utilidad? Entonces, menos 490 cuadrado, eh, más 980 por 490 y menos 3000. Bien, esto lo metemos en una calculadora, 490 cuadrado, eso queda negativo, ojo que es 490 al cuadrado, eso es lo que se hace primero y después resta, que primero van las potencias y después la suma y las restas. Bien, entonces pongo en la calculadora así tal cual y me tiene que dar 237.100. Y eso unidades monetarias, o sea, dólares, pesos, que generalmente se escribe UM, esto, unidad monetaria, ¿ya? Después la letra C dice, ¿qué precio por unidad se debe cobrar con el fin de obtener esta utilidad máxima? ¿Qué precio por unidad? Y recordar que esto es el ingreso total. El precio está dado acá, 1000 menos X. Entonces, ¿qué precio por unidad se debe cobrar con el fin de obtener esta utilidad máxima? Sería cuál es el precio que le corresponde a este X, siendo X unidades
unidades vendidas, unidades producidas y vendidas. Entonces directamente reemplazo. P era el precio unitario, 1000 menos X. Entonces, el precio unitario es 1000 menos X. Entonces, ¿cuál sería el precio para esta cantidad de producción, que era 490? 490 es la que maximiza la utilidad. Sería 510 unidades. Bien. Ya, y acá dice, o sea, agregué una nueva página para que esté ahora más fácil de encontrar la información. Tenemos el de para qué niveles de venta la utilidad es cero. Para qué niveles de venta la utilidad es cero. La utilidad, entonces el UX se igual a cero. Y la utilidad es menos x cuadrado más 980x menos 3000. Bueno, que esto sea igual a cero. Bien, esta es una fórmula, ¿cierto? Podemos tratar de encontrar un producto de binomio, ¿cierto? Que le satisfaga, o bien directamente aplicar la fórmula x es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c partido 2 por a. Entonces, este menos b, vamos acá directamente a rellenar la información. Menos b sería menos 980 más menos, o sea que voy a obtener 2x, uno con más y uno con menos. B cuadrado, que sería 980 al cuadrado, mm, menos 4 por menos 1 por menos 3000. Y todo esto partido en 2 por menos 1. Si sacamos lo que vale la raíz, lo acá adentro, bueno, sería 980 más menos raíz, lo que está adentro, 948.400 y partido en menos 2. Y aquí entonces tenemos un x con menos y uno con más, que sería un menos 980 más menos la raíz de eso, 973,85 y partido menos 2. Entonces, cuando yo resto, obtengo un x1, o sea, 980 menos 973 partido en menos 2 sería 3,07. Y el x2, cuando sumo menos 980, no, mentira, es al revés. Menos 980 menos 973 es este que voy a obtener acá, el de resto. 976,93, porque menos menos, entonces va aumentando el valor. ¿Sí? Y en cambio acá son operaciones contrarias, que serían menos 980 más 973,85, operación contraria, que es un número más pequeño. ¿Sí? Hay que dar 6, algo y dividir en 2. Entonces, bueno, ahí tenemos dos valores. Esos serían los valores de producción, o sea, cuando se produce en el fondo 3,07 unidades, ¿sí? Es como entre 3 y 4, ¿sí? Estaríamos en una utilidad de 0. Y entre 976 y 977 unidades estaríamos en una utilidad de 0. Bien. Después tenemos grafique la situación. Entonces vamos a graficar, ya tenemos casi todos los puntos críticos. Ya vamos a revisarlo acá. Primero, para graficar, yo tengo que generar un plano cartesiano, ¿sí? Eso creo que era la letra D. ¿Sí? Grafique la situación. ¿Ya? Entonces vamos a poner letrita aquí. D y E. Hay varios puntos críticos para analizar. El primero necesito saber cuál es el vértice. Eso es como fundamental. Ya, vamos a ponerlo por aquí. Absolutamente fundamental entender dónde está el vértice. ¿Ya? Entonces lo vamos a poner como por aquí. Vale. Entonces primero voy a poner que el vértice, que es el punto que habíamos calculado acá. Este punto que maximiza. Entonces, el X que maximiza la utilidad son 490 y la utilidad máxima es 237.100. Entonces, es como 490 por acá y 237.100. Bien, ese sería el punto que hace que todo sea máximo. Después tenemos
un 3,07 y tenemos también el otro vértice, o sea, el otro punto de corte, que son los puntos donde la utilidad, recordar que este sería el eje de la utilidad y este el X, entonces tenemos un 3,07 y un 976,93. Esos son puntos que sabemos que existen, el vértice y esos puntos de corte. Y me faltaría saber uno más, que es en qué punto se corta el eje Y, o sea, el de la utilidad. Bien, entonces yo ya sé que la parábola va a partir acá y va a pasar por estos puntos. Entonces me faltaría marcar un punto crítico, que es el punto que hace que cuando, cuando x vale 0, para ver dónde es el punto de corte. Cuando x vale 0 sería menos 0 al cuadrado más 980 por 0 menos 3000. Estoy reemplazando simplemente la función evaluándola en 0. Y esto me da menos 3000. Entonces aquí hay otro punto, este, el de menos 3000. Ya, y la grafiqué. eh, Sería, bueno, observar los puntos críticos. Primero, el máximo ¿sí? de la utilidad que se sacó con el vértice, que lo habíamos sacado al principio. Si vamos acá, lo hemos sacado con el decir que el x que maximiza la función es menos b partido 2a. Y con eso llegamos a este menos b partido 2a, que era 490. Si lo evaluamos en la función, nos da 237.100. Eso es el vértice. Para el caso de la utilidad es un máximo utilidad. Para el caso del costo, el costo es al revés, entonces va a ser un costo mínimo, ¿sí? Que minimice el costo total, esa es la idea. ¿Sí? Siempre va a haber una función que maximiza la utilidad, maximiza los ingresos, minimiza los costos. ¿Bien? Entonces, tenemos esta idea de acá y habíamos dicho, bueno, estos puntos que son esos 3,07 y 9,76 o 976. ¿Qué son esos puntos? Son los puntos donde la función vale 0. Entonces, estos puntos son los que habíamos obtenido de aquí, de igualar la función a 0 con la formulita, ¿cierto? Con la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, partido 2a. Entonces lo sacamos de ahí, de decir cuando la utilidad vale 0. ¿Para qué valores de producción la utilidad es 0? ¿Bien? Ahí está. Y este último punto crítico es el punto de corte de la parábola o de la función con el eje Y, ¿ya? Y este eje Y es la función utilidad. Entonces, significa cuando x vale 0, ¿cuánto vale Y? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la utilidad? Bien, entonces esa es la diferencia entre cuando Y vale 0 y cuando x vale 0. Si yo digo cuando y vale 0, son los puntos de corte con el eje X. Cuando digo cuando X vale 0, me va a dar el punto de corte con el eje Y. Bien, y vamos con esto para terminar, donde decimos que la función sería las últimas dos preguntas. Esta es la función, ¿cierto? Y tenemos, ¿cuál es la utilidad para una producción de 100 unidades? ¿Cuál es la utilidad para una producción de 100 unidades? O sea, la utilidad evaluada en 100. Bien, sería menos 100 al cuadrado, más 980 por 100, menos 3000. Y esto, si lo metemos a la calculadora, sería 85.000. Bien. Bueno, y la última pregunta dice, ¿cuánto se debe producir para que la utilidad sea de 150.000? Entendamos la diferencia con esta pregunta anterior, que dice, ¿cuál es la utilidad para una producción de 100 unidades? O sea, si yo reemplazo en X 100, producción de 100 unidades, reemplazo 100, ¿cuánto me da la utilidad? Entonces, en este caso me da 85.000 la utilidad en unidades monetarias. En cambio, acá la pregunta es al revés. ¿Cuánto se debe producir? O sea, ¿qué X corresponde a una utilidad de 150.000? Es decir, la utilidad de X es de 150.000, que sería entonces el menos X cuadrado, ¿cierto? Más 980X menos 3000. Y eso igual a 150.000. Igual a 150.000.
Entonces, porque esta utilidad es de 150.000. Como tal, esto ahora es una ecuación y yo le aplico todo lo que yo sé de ecuaciones, que es básicamente que puedo sumar, restar, multiplicar, dividir a ambos lados con tal de despejar. Para la ecuación cuadrática en particular, yo quiero despejar un lado. Quiero que me quede esto en cero. Como tal, me queda menos x cuadrado más 980x menos 3.000 menos 150.000, porque este pasó restando, ¿cierto? Porque está sumando, pasa restando. Bien, con esto me queda entonces menos x cuadrado más 980x menos 153.000. Y eso es igual a cero. Entonces tenemos nuevos valores de A, B y C. A ahora vale menos 1, B vale igualmente 980 y lo que cambia es el C. C vale menos 153.000. Y vamos a encontrar valores tal que me puedan resolver esto. ¿Cómo? Con la fórmula menos b sería menos 980 más menos raíz de b cuadrado, que es 980 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es menos 153.000, y todo esto partido en 2a, o sea, 2 por menos 1. Bien. Y aquí lo mismo, vamos a encontrar dos valores de x para los cuales esto se satisfaga, ¿sí? Y esto va a tener todo el sentido del mundo porque si nos vamos a nuestra gráfica, 237.000 es el máximo y hay valores para utilidad cero. Entonces, entre medio, el 150.000, ¿cierto? Está por aquí y queremos saber específicamente cuánto tengo que producir para obtener dicha utilidad. ¿Bien? Entonces, estamos aquí. Y tenemos, por lo tanto, el x que sea eh, menos 980, ¿cierto? Más menos. Lo de adentro, el raíz que a 590,25. Todo eso. Y todo esto entonces me queda en raíces. Ah, o partido en menos 2 y tenemos entonces dos valores de x. El primer valor de x con menos más, ¿cierto? El valor pequeño, el menos más, 194,87 y el segundo valor sería 785,13. Bien, es decir, bueno, podemos decir 195, ¿cierto? Aprox o 194, ¿verdad? Y aprox 785, ¿cierto? Y ahí sería. Entonces yo necesito producir o 195 o 785 y con eso nosotros podríamos tener utilidades de 150.000, que es lo que queríamos aquí. Bien, espero que haya quedado claro, que estén muy bien.